Nada, vamos al lío, ¿no? Bienvenidos. Y gracias por tomaros este tiempito para que lo compartamos. La tarea de hoy es presentar este último libro de Decir sí a la vida, tal vez un poquito el Bailando Juntos, que se publicó el año pasado, pero en tiempos tan pandémicos que pasó más desapercibido. Y yo también pienso que todo encuentro, aunque sea una presentación, puede ser una oportunidad para escuchar cosas interesantes que, con un poquito más de suerte, muevan cosas interesantes en nosotros. Así que siempre estamos en camino. El mes pasado, en octubre, hice la presentación de Decir sí a la vida en Barcelona y por primera vez, yo creo que antes no lo hacía por timidez o por pudor, como si no me atreviera, pero por primera vez pedí que me acompañaran y le pedí a una persona que se llama Agustí Paniker, que es muy amiga de Juan Carlos también, y a otro terapeuta gestáltico y filósofo, Sergi Forgas, y me gustó tanto la experiencia que para mí fue rápidamente pensar cómo podría ser en Buenos Aires, así que pensé en buenos amigos, gente querida, que me parecía que pueden acompañarnos y decir lo que se les ocurre decir al respecto de los libros, de nosotros, de ellos. Así que mi primer gesto van a ser dos. Mi primer gesto obviamente es de gratitud, en este caso a Destino, de Planeta, por haber tenido la simpatía de organizar esta presentación. Y por supuesto mi gratitud también hacia ellos por estar aquí y también hacia vosotros. Y también, qué sé yo, a uno le dan ganas de ser buena persona y de dar lo mejor cuando es recibido con un aplauso por nada. Así que es como nos hemos ganado la plaza. Así, ¿no? Bueno, cuando pensé cómo podía ser, me autodirigí en maestro de ceremonias, que no es lo habitual, en el sentido de que yo voy a presentarlos y después de presentarlos, pues un poco sin orden ni concierto, sino más orgánicamente, pues tomará la palabra quien quiera, nos interrumpiremos, charlaremos, diremos, discutiremos, conversaremos. Tal vez luego también habrá algunas preguntas para mí, o yo hablaré también algo del libro. Y luego será el fin. Aplaudís de nuevo y nos vamos felices a nuestras casas, ¿no? Bueno, en todo caso, yo voy a presentarlos y voy a empezar por orden de antigüedad, no solo probablemente en cuanto a edad, no le llamemos antigüedad, llamémosle veteranía, llamémosle experiencia, llamemos camino de vida, y también por orden de cómo se hicieron presentes en mi vida. Así que, bueno, Juan Carlos Kramer, quizá algunos ya lo conocéis, él es bastante conocido por muchas razones, dirigió la revista Uno Mismo, la fundó también, así que ha sido un vocero de muchas materias que militan también con la transformación, con la contracultura, con crear espacios nuevos para el alma, para el corazón, para la vida, para el espíritu, para la sociedad también. Nos conocimos, la verdad que no recuerdo exactamente cuándo. Yo sé que publicaste un artículo mío en Uno Mismo, que fue un artículo que escribí muy provocativamente, que se llamaba La figura del terapeuta como sacerdote, como prostituta, como científico y como gurú. Así que yo le agradezco también porque tenía un título atrevido o rompedor. Y luego él también, a mí siempre me asombra cómo va
va arañando intereses, y le interesa una cosa y después otra. Y estuve un tiempo interesado en el tema de la masculinidad, del movimiento de los hombres. Escribió un par de libros, uno de ellos, Rehacerse hombres, y lo invitamos a mi tierra, al Institut Gestalt, a que nos hiciera un trabajo con esto. Y bueno, estuvo en mi casa, se fue, creo yo, he estado en la suya aquí en Buenos Aires. Siempre que vengo a Buenos Aires nos tomamos nuestro café y nuestra charla, generalmente cerca de la Plaza Serrano. Qué sé yo. Hace la semana pasada, cuando nos vimos, me dio uno de los últimos libros que ha publicado, que se llama Somos sobrevivientes, que es un libro coral junto con otros escritores acerca del abuso infantil, y me pareció un libro de una gran delicadeza y belleza y respeto, y necesario también para destapar lo escondido, para darle voz a lo silenciado. Y está por publicar también el artista como buscador espiritual. Y bueno, tiene un montón de libros y creo que no voy a hablar más, nada. Y bueno, qué sé yo, Miguel Schiavo, si alguien está en el contexto de las constelaciones es probable que lo conozca, seguramente muchos lo conocéis. Es un tipo que siente mucho, muy emotivo, muy humano, también la belleza de la vida que nos hace encontrarnos. Y a mí me tocó hace muchos años abrir el camino para el trabajo de Bert Hellinger en España, y esto fue en mayo del 99, y en julio del 99 Bert Hellinger iba a Santiago de Chile y luego a Buenos Aires, así que yo lo seguí también, y ahí pues ya también nos encontramos con Theo Boltzmann, con Miguel, así que es uno de los pioneros también de las constelaciones. Es médico, así que su vocación también es la de servir, la de ayudar, la de que estemos mejor. Aunque a veces estar mejor significa saber estar peor cuando toca también. Así que nunca se sabe bien lo que es estar mejor. Así que gracias también, Miguel. Y luego Victoria, que hace menos tiempo que nos conocemos, y ella es una compatriota, aunque no se le nota, parece argentina. Soy un híbrido. Así que ella hace 15 o 16 años se vino para Argentina, en parte para seguir su camino como actriz con este maestro Augusto Fernández, al que tuve, no sé si os suena este hombre, Augusto Fernández. Yo tuve la suerte de conocerlo un día en casa de Juan Carlos Corazza. Él ya murió hace 3 años, Augusto. Y no recuerdo si mirábamos los Óscar o los Goya, pero ahí compartimos un rato. Bueno, y luego te has ido orientando hacia la astrología, además del teatro, y se ha afincado aquí en Argentina, y también acaba de publicar en marzo una novela que se llama Carne de Cañón, con la gente de Planeta. Así que nada, muchas gracias también. Entonces, hechas las presentaciones, que sea lo que Dios quiera. Y que hable el más cobarde. Qué sé yo. El más cobarde soy yo. Porque es de Aries, entonces salió el primero. Sí, tiene que ver también con eso. No es fácil empezar y también estoy emocionado, Joan, de que soy el único que no escribió nada todavía. Todo el mundo ha escrito, el Señor ha escrito un montón de cosas. Ella ha escrito, vos escribís, y yo sigo, y la gente me pregunta, ¿y cuándo vas a escribir tu libro? ¿Y cuándo vas a escribir tu libro? Bueno, ya estoy más cerca, por ahí. Por ahí me contagian.
estoy fascinado de estar acá. Yo leí este libro, me lo tragué, me resultó muy relacionado al confinamiento y al tener que estar separados como seres humanos, con distancia, y al dolor que todo eso nos generaba. Y me pareció que encierra un montón de esperanza este libro. De alguna manera me llevó a pensar y a recordar el primer libro tuyo, el libro de las monedas, donde uno busca donde no hay y nunca va a encontrar aquello que ya tiene. Y es como una mirada más profunda, meterse más dentro de uno mismo y aguantarse lo que venga, lo que uno tiene que aguantarse para aprender, para crecer, para ser una buena persona o una mala persona, para ser quien uno es, de la forma que uno es. Y a veces la forma que uno es no coincide con la forma que los demás quisieran que uno sea. A mí me pasa muchas veces eso. Que por ser de Aries me choco con muchas paredes porque la gente a veces cree que yo soy bueno porque me llamo Miguel Ángel. Y mis padres siempre me decían, la gente no te conoce, por eso cree que sos bueno. El libro me hizo reflexionar mucho y me parece que eso también viene bien en un tiempo de encierro, de pandemia. Para mí este tiempo fue muy difícil, Joan. Me pasaron muchas cosas y me costaba mucho centrarme, tener atención en algo. Me dispersaba todo el tiempo. Y este libro me permitió volver a leer, volver a tener atención en algo y poder seguirte. De alguna manera, poéticamente nos vas metiendo en un mar cada vez más profundo, cada vez un poco más, y además traes siempre algo nuevo. Hay muchas partes interesantes. A mí me impacta porque en cada capítulo empezás con una frase que tiene que ver con otro autor. Y yo digo, ¿cómo hace este hombre para nombrar a tanta gente y tantas frases? ¿Cuánto ha leído? Yo nunca voy a poder ser así. Y está bueno que vos seas vos y que yo sea yo. Sí te conozco desde el 2001. En el 99 yo no estaba, pero en el 2001 sí te vi con Ramón, con Antonia. En aquel momento estaban en el teatro por primera vez las Madres de Plaza de Mayo. Y fue muy fuerte todo lo que pasó. Y después te vi cuando volviste para dar un taller sobre parejas por primera vez con Tiu. Y hablaban de un orden en las relaciones y en las parejas. Y yo digo, ¿pero puede haber un orden distinto? Y alguien te hizo la pregunta. Y la pregunta a veces es bueno que no se conteste. Y Joan dejó la pregunta abierta. Porque hay muchos órdenes distintos en las relaciones. No hay órdenes fijos en las relaciones de pareja. Y creo que lo más importante es este equilibrio que perdemos todo el tiempo y que tenemos que volver a encontrar. Por eso lo del baile. Bueno, nada. No sé qué más decir. Pero después, si ellos dicen algo que me inspire, puedo seguir, ¿sí? ¿A quién le paso el mando? Él se había pedido terce, ¿te acuerdas? De manera muy sutil, así que lo vamos a respetar. Bueno, Ah, a ver. se pidió segundo al final.
¿Puedo yo? Por mí, sí, olvídate. Sí, yo también estoy emocionado porque para mí es más que una presentación, es una celebración, ¿no? de muchas cosas que he vivido con Joan, que he leído libros de Joan. Estoy celebrando esos contenidos, esa vivencia, ¿no? Y yo, más que hablar del libro, de este libro que impreso, que algunos ustedes tienen, yo también tengo acá, voy a hablar un poco del backstage del libro y de cómo me pegó el libro, cuándo me pegó y en qué circunstancias, y que tiene que ver con la temática del libro. Voy a ser autorreferencial y voy a contar algunas intimidades tremendas que cayeron justo cuando Joan estaba terminando este libro y el acompañamiento que tuve en relación a lo que me estaba pasando. En mayo de este año falleció mi mujer, de golpe, después de 2 meses, y bueno, y fue muy fuerte, muy fuerte, como cualquiera de ustedes se puede imaginar. Por supuesto, charlaba con Joan por teléfono, ¿no? Pero me pasaba algo muy particular, porque era un tipo de muerte muy digna, muy bella en su momento, muy acompasando aceptando la muerte, que de alguna manera nos transmitía a los que la rodeábamos ese espíritu de aceptación de lo que estaba pasando, ¿no? De no interferir con el proceso. Al contrario, de verlo no solamente desde la perspectiva de la pérdida o de la muerte, sino dentro de un todo del llegar, estar, partir bien, ¿no? Y bueno, esos 2 meses que estuvimos internados en el Fleming realmente fueron devastadores, ¿no? En algún plano. Pero me pasaba algo raro. Pese a todo, pese a que sabía que no la iba a ver más, pese a que sufría, que lloraba, que estaba perdido, estaba quebrado en algún momento, en algún sentido, sentía que estaba bien. Y sentía que estaba bien lo que estaba pasando, que estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Por cierto que no tengo que contarles la culpa que me generaba estar bien. Me decía, ¿cómo es posible que yo me esté cagando de risa con unos amigos si anteayer cremamos a la persona que era mi compañera de la vida, ¿no? O cómo es posible que yo abría la computadora y veía fotos nuestras y me invadía una felicidad. ¿Qué pasaba ahí, no es cierto? Bueno, y entonces tenía esa ambivalencia, esos 2 mundos, ¿no? Y charlábamos con Joan, que charlábamos los sábados, combinábamos de hablarnos. Él estaba, no sé si estaría en el departamento de Barcelona, o estabas en la casa de Paul Llegat, o estabas en el camino a Santiago, en aquella época, ¿no? Y con él tenía, además de que siempre hablábamos por teléfono, cada mes, cada 2 meses hablamos y nos sinceramos mucho, yo le contaba lo que me estaba pasando. Y sabía que Joan también había pasado por circunstancias similares, cuando perdió a su ex mujer, a Cristina, ¿no? y que sabía de qué estaba hablando, ¿no? Que hay una parte de la familia que, aunque esté separado, igual sigue siendo tu familia, ¿no? Y Joan un día, en esos sábados, me dijo algo que, bueno, lo tengo en mi libreta, que dice, mira, Juan Carlos, eso está bien que pase, pero el viaje empieza ahora, no es que termina con esto, el viaje te va a empezar ahora. Esto que te cala te va a calar muy hondo y vas a tener que convivir con esto y vas a tener que también convivir con esta otra cosa que te está pasando, ¿no? Y bueno, no fue tan fácil, fue fácil entenderlo mentalmente, pero incorporarlo, procesarlo, habituarlo a mi manera de pensar, a mis discursos, a mis relatos, era siempre que estaba entre las 2 voces conviviendo. Entonces, el trabajo que de alguna manera me estaba proponiendo era que aceptara las 2 voces y que no me quedara con una sola voz, ¿no? Que empezara a hacer dialogar las voces y a
encontrar eso, ¿no? Bueno, por cierto, también en ese momento me llegó un PDF del libro, que estaba buscando el título para el libro. Y había un título que era algo con la realidad. ¿Cómo decir sí a la vida? No, antes tenía un título, algo de la realidad. Discípulos de la realidad. Discípulos de la realidad. Esto fue bastante antes, pero bueno, Que me parecía fantástico, porque estaba planteando el aprendizaje que toda circunstancia nos puede dar, y aprendizaje significa incorporar nuevos elementos, no quedarse con los elementos ya sabidos, ¿no es cierto? Bueno, no lo voy a hacer muy largo, pero lo cierto es que charlamos con el libro y yo al principio tenía mi prejuicio con el título, con decirle sí a la vida, porque decía que se podía confundir con el pensamiento positivo, que para mí es un bypass, que no atraviesa todas las circunstancias. Pero efectivamente después entendí que tenía que ver con el libro, el título. Pero lo cierto es que, bueno, empecé como a convivir con esas posiciones. Y en el libro me ayudó muchísimo, además de poder discriminar la parte del dolor y del sufrimiento, que es la primera parte del libro, la parte más del patos, ¿no? del libro, empecé a entender de que efectivamente, y a ver algo que yo lo podía decir, daba clases sobre eso, escribía sobre lo que son las narrativas internas, lo que nos decimos a nosotros mismos. Todos acá son novelistas de ustedes mismos, todos se están diciendo permanentemente cosas, ¿no es cierto? Y cómo tomamos como verdad eso que nos decimos, lo damos como certezas, ¿no es cierto? Y pensamos, y eso es solamente una ráfaga de lo que es la realidad, es una brisa, es un fragmentito, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, empecé a meterme más profundamente con mis narrativas, con lo que me estaba diciendo. Empecé a observarlas y me di cuenta de que, ayudado por el libro y por frases del libro, por un capítulo que hay sobre los trastornos que produce la narrativa, por frases que son que cita Joan, como que cita también a uno de los primeros gestálticos de la humanidad, que se llamaba Siddhartha, y después fue conocido como Buda, ¿no? Que estaba él ante el cadáver de su madre y dice algo así como: estoy de acuerdo con que esto haya ocurrido, algo así, ¿no es cierto? Así es la frase. Y el libro, las narrativas, y esto me llevaba a todo un tema que es clave para mí en las narrativas, que es la aceptación. También es un tema clásico, un básico en Gestalt y en muchos trabajos, ¿no? La aceptación de lo diferente, de lo no esperado, de lo otro que hay en mí también. Y no hablo ni de la sombra, ni de todo el bullshit psicológico, no. Hablo concretamente de todo lo que mi pensamiento recorta cuando pienso algo y lo tomo como realidad o como mi verdad, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, no lo quiero hacer muy largo, pero lo cierto es que con el libro, con el capítulo dedicado a la narrativa, empecé a entender qué pasaba con las narrativas, ¿no es cierto? Y algo que fuimos hablando con Joan y teniendo disquisiciones sobre estas temáticas, en un momento me llevó a una conclusión que era muy paradojal y muy rara, y las quiero compartir con ustedes. Que yo podía estar bien porque podía estar mal. Que podía estar bien porque podía estar mal. Si yo podía estar bien solamente estando bien, estaba haciendo un mecanismo de evitación del dolor, de la pena, de la ausencia, del vacío, de mi miedo a la soledad y al futuro, etc. Pero cuando podía estar mal, podía estar bien. Entonces ahí, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es que uno puede estar mal y estar bien al mismo tiempo? Y charlando con Joan, entendí otro aspecto, otra vuelta de tuerca, que también la explica en el libro, de manera clara y de manera poética, que tiene que ver con que tendemos a basarnos en los hechos como elementos, pero no vemos las relaciones que hay entre los elementos.
No miramos en la relación de los hechos que se producen. No miramos la relación entre la muerte de mi mujer y lo que estaba pasando, y los deseos que tenía ella y lo que me pasaba a mí. No. Veíamos los hechos y los hechos eran una bomba, una explosión, una implosión. Pero no, cuando uno empieza a mirar en la relación que hay entre los elementos, en el vínculo que establece, también establece una relación diferente con sus verdades. Empieza como a relativizar, a también aceptar que puede ser de otra manera, aceptar lo diferente, otro básico de la Gestalt, a apreciar la diferencia, ¿no es cierto? Y empieza como a soltar, y hasta, no es que llega a un no relato, a un no discurso, no se llega a eso, porque la mente siempre parlotea, siempre es la banda sonora de lo que interna, ¿no es cierto? Pero sí, al establecer una diferente relación con el lenguaje interno, también se produce un alivio en el sufrimiento, un alivio en las cosas que nos pesan y nos duelen. Convives con ellas, no las negás, pero el hecho de poder entender que es parte de un todo, que parte de que era lo que tenía que pasar, tampoco es resignación, no, es una actitud diferente. Y creo que el libro apunta directamente a eso, ¿no? Y desde ahí es que, bueno, que por más que sea mi amigo y lo quiera, y todo, estoy muy agradecido por haberlo puesto en palabras tan claramente, tan bellamente. Porque también en el libro, como en otros libros, el libro de las monedas, el libro del buen amor y otros, entonces ustedes van a ver que hay una parte que es el relato de lo que Joan se dice cuando escribe. Pero también ese relato de lo que Joan se dice cuando escribe, van a captar que hay entre las palabras, entre los sintagmas, entre oraciones, en toda la evolución que él va contando, una segunda y una tercera narrativa, que es lo más importante, no lo que está diciendo. Lo que está diciendo era lo que le pasó en ese momento, es el disparador. Con esto ¿qué quiero decir? Que cuando ustedes puedan leer el libro de Joan, se van a sentir autores, no por lo que él dice, porque no van a tomar lo que él dice tal cual, van a tomar lo que el libro les produce. Y es ahí donde empieza la verdadera lectura del libro. Re lindo eso. Bueno, yo estoy muy, muy contenta de estar aquí. No tengo casi pasado con Joan. Tal vez en el futuro tenemos pasado, ¿no? Pero en este momento. Pero yo sí tengo unos años de vínculo con, primero, el autor de ciertos libros, ¿no? Como muchas de las personas que están acá, ¿no? Que tienen un vínculo con Joan, porque si los leímos, algo nos pasó con él, ¿no? Entonces yo soy la representante del pueblo, ¿entienden? Alguien del pueblo llegó y se sentó al sofá. Igual Vero Gadea me hizo un puente intuitivo y generoso, hermoso, ¿no? Y te lo voy a agradecer siempre. Entonces decía, yo llevo años, ¿no? Leyendo. Primero fue la de ¿Dónde están las monedas?, que me pegó una cachetada cósmica, ¿no? Yo me venía contando como mi relato familiar desde un lugar súper compungido, me imagino que como casi todos los humanos, ¿no? Siempre creyendo que tendría que haber pasado, que mamá tendría que haber hecho. Y fue como una cachetada así que me dio mucho espacio, que eso me pasa mucho con los libros de Joan, que me hacen como pa, y luego me hace pa. Y tengo como más espacio como para habitarme, para la vida, ¿no? Después vino la de El buen amor en la pareja, que también me la volvió a dar. Porque claro, uno se piensa que es un ser de luz y que qué suerte tiene la gente que está con una, y luego de repente dice, ¡ah! ¿No? Como, no sé si aporto cosas tan copadas, ¿no? Como que atravesada por tantas cosas, ¿no? Qué juegos tan ciegos,
¿no? Qué coreografías tan viejas traemos, qué laburo hay que hacer, ¿no? Para vincularse. Y fue como eso, otra cachetada muy necesaria. Entonces, cuando yo me enteré hace 2 años de que Joan venía a dar un taller, me anoté hiper feliz y verlo ahí, ¿no? Como sumergirse con mucha profundidad y respeto y gracia y sin solemnidad, que eso me parece como una cosa, es un pack espectacular, ¿no? Me fue haciendo más espacio todavía. Yo después de esos 2 días, de hecho ahora en un par de días es el siguiente taller, quedé como habiendo hecho mucho las paces con la vida. Eso es como lo que yo más te tengo que agradecer, ¿no? Y llegar aquí hoy, ¿no? Por un azar que no busco comprender, que diría Cortázar, aunque Vero Gadea, repito, tuvo bastante que ver. Es como, nada, es como, me imagino que como para muchos de ustedes si estuvieran sentadas al lado. Es como un sí de la vida. Y lo tomo con la alegría que merece, ¿no? Porque también pensaba esto, ¿no? Leyendo tu libro, como esto de los momentos de doler son para doler y los momentos de alegría son para alegría. Entonces, yo hoy cuando estaba un poco nerviosa antes de venir pensaba, esto es para disfrutarlo, punto, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Luego me encontré con estos dos que son lo más y estuve ahí tomando café, digo yo, ya, a mí me tocó una varita mágica hoy. Y yo tengo como para abrir bocas seleccionados como algunos fragmentos y como cositas de los libros que a mí me impactaron un montón. Pero antes yo te quería hacer una pregunta, si es posible. Porque yo pensaba esto, ¿no? Como alguien que es generador de tanto espacio en los otros, ¿no? ¿En qué lugares o dónde encuentras tú esos espacios para ti, ¿no? Porque que a los otros nos los generas ha quedado claro. ¿Y a ti quién te lo genera? Tampoco te voy a preguntar tan íntimo, pero digo... No aplaques. No. Eso, ¿quién te lo genera? ¿Dónde encuentras así esos, ¿no? Eso, porque digo, siempre es una circulación, ¿no? Uno no puede dar... Yo me daba cuenta, ahora ya arranqué, me daba cuenta de que, digo, yo decía, antes de conocerlo, alguien que escribe estos libros, digo, igual tal vez lo conozco y como persona, ¿viste? Que a veces pasa. Pero decía, no puede ser, no puede ser. Pero iba como diciendo, bueno, digo, y tú manejas unos niveles de generosidad inauditos. O sea, llega y dice, no, yo los quiero presentar a ustedes, ¿no? Como hace este tipo de cosas súper generosas. Y digo, esto, ¿no? Quien da tanto, me imagino que también toma mucho de la vida. Y te quería preguntar eso, ¿de dónde? Yo estoy un poco anonadado. Me conmueve mucho como cada quien aporta su visión. Nunca había pensado lo que tú has dicho, aunque sí había pensado que mis libros son evocativos, no son pontificios, sino que generan evocación, generan experiencia, pero nunca había pensado que uno es el autor. Qué sé yo, tú hablas de traer paz, bueno, qué bien. Y aunque tengo que anunciar, no sé si alguien va a venir al taller estos días, pero había pensado para esta ocasión ponerme solemne. No. Nada. Y Miguel, palpita tan fuertemente tu corazón cuando hablas de las cosas que se escucha y es transmisión en sí misma. Así que, nada, gracias. Y lo que tú dices, pues no lo sé. Puede que sean mis tías monjas.
No lo sé si estoy diciendo una frivolidad, pero no, yo creo que concurre. Yo solo me siento uno que está en camino todo el tiempo y que hago mucho esfuerzo, como la mayoría, para estar bien, incluso cuando estoy mal, o poder acoger o incluir aquello que viene a mí a cada momento, que es la gran tarea. En el inicio de su biografía, Pablo Neruda dice, confieso, no, para nacer he nacido, para recibir aquello que a cada momento se me acerca con un nuevo corazón tembloroso. Así que yo solo trato de desarrollar esta actitud. Supongo que ha influido también mi formación gestáltica, mis maestros, Bert Hellinger, muy especialmente, Claudio Naranjo también. Pero yendo más a lo personal, yo también acabo de quedar huérfano en agosto. Mi madre murió, así que estoy en un proceso también nada sencillo. A ratos siento un extraño desamparo, como si el niño adentro siguiera vivo y a pesar de no tiene ninguna lógica, soy adulto, pero siento un desgarro de pérdida de referencias, algo extraño. Pero sospecho también, o quiero creer que mis propios padres también me ofrecieron con su actitud la de ser contenedores generosos de mi propia vivencia, de mi propia existencia también. Así que yo creo, por eso yo también he trabajado tanto, he insistido tanto en cómo ponerse en paz también con los padres o trabajar adentro para que tengan un lugar, porque en definitiva los padres viven adentro, no solo en su casa. Y si logramos ser buenos padres también de nosotros mismos, significa que podemos acoger todo aquello que viene. Aunque yo a veces tiemblo, sudo y me las deseo para poder abrazar lo que sucede. Así que quizá esto ayudó. Luego yo creo que lo que más, o una de las cosas que más me ha ayudado es cuando la vida me ha sumergido en el caldero profundo del sufrimiento y de la desesperación, y uno chapotea como diciendo, no quisiera esto, Dios, quiero otra cosa, ¿por qué? Pero si uno bucea, esta ha sido mi experiencia, luego sucede que el intenso sufrimiento se convierte en un silencio, una alegría por nada. Uno descubre que en todo caso el sufrimiento lo que ha quemado son identidades que forman parte del ego, y a veces abre una pequeña ventana que es una luz a otro lugar desconocido, y también se siente como amparo trascendente, algo así. Y cuando decía mis tías, lo digo medio en broma, pero a veces lo pienso. Mi padre eran 9 hermanos y 5 de ellos se dedicaron a procrear intensamente. Así que 5 fabricaron 35 hijos. En esta familia o se era familia numerosa o no se era de la familia, ¿no? Pero 4 fueron religiosos. Yo siempre me he preguntado por qué será que hay tanto religioso en la familia. ¿Será que hay culpas antiguas que conviene expiar y hacer el bien? No lo sé. Pero yo admiraba a alguna de estas tías, porque no eran la monja aburrida al uso, la monja, qué sé yo, beata, sino que una de ellas estuvo muchos años en Latinoamérica también. Alguna vez que venía ahí, yo era niño y decía, habla raro mi tía, porque ahí hablamos en catalán, pero ella, como había pasado tanto tiempo aquí, hablaba raro. Era una mujer muy alegre y con sentido del servicio, no era una amarga. Y también otra tía mía, no sé por qué, el relato familiar dicen que una bomba durante la guerra civil en el pueblo mató al novio que tenía. No sé cuánto esto pudo influir en que siguiera luego el camino religioso, pero luego en Barcelona era una persona que estaba en las zonas más en el Raval. Es un barrio
y ahí se dedicaba a los prostitutas, a los delincuentes, a la gente más que está que han caído en este precipicio del sufrimiento humano, que a mí me asombraba, porque cuando terminé mi carrera de psicología, ella me llamó y me dijo: ahora eres psicólogo, ahora tienes que venir a ayudarme. Ella se imaginaba que ser psicólogo era algo. Y entonces fui un día ahí y me encuentro 20 personas que no sé si tenían capacidad para el relato, o tenían relatos muy primarios, muy poca capacidad de elaboración. Era como el sinsentido, como digo en el libro del Sí a la vida, que a veces desembocamos en un trastorno del sentido. Y cuando vi, pensé yo: ¿qué hago aquí? No me puedo poner gestaltista, que ya sabía gestal. Lo único que puedo hacer es charlar con ellos y contarles cosas, y a lo sumo quizá aprender de qué ha pasado en el corazón de esta gente que les ha hecho desembocar en este precipicio. Así que, bueno, no sé si contesto lo que tú preguntaste, pero también quiero decir algo, que es muy cierto. Otros colegas me han dicho que sufren la soledad del terapeuta, y yo también. Y a veces uno da un taller o un espacio. Es muy bello esta profesión porque te permite estar cerca de muchas personas, de acompañar asuntos significativos, los vericuetos del alma. Hay un calor también que te nutre, no solo entregas, sino que también recibes. Pero es cierto que a veces uno se va luego a la habitación del hotel y dice: ¿y a mí quién me cuida? Y hay dos respuestas, o tres. A veces alguien, a veces nadie, y a veces uno mismo. Y nos vamos apañando. Así que, no sé, yo también, a veces me conmueve las cosas que dicen gente que ha leído mis libros, y yo no sé cómo explicar esto, pero estoy feliz de haber escrito lo que he escrito y estoy feliz de hacer lo que hago, pero no tengo una conexión, como diría, orgullosa con esto. Sino, esto significa que no seas ingenuo, Joan. No. Quizá me conviene. Ahí está. Ahí sí. Quizá me conviene. Ahí me confundí. Sí, quizá me conviene, no. Sí, quizá me conviene. Bueno, ya hablé mucho ahora. Yo le hacía así con el dedo porque en el libro hay toda una buena parte en el cual John plantea salir del diálogo entre yo con yo y hablar con la vida, y que la vida te hable. Y cuando, a través del trabajo de las constelaciones, a través del trabajo en el relato, en la narrativa interior, y cuando la vida te habla, bueno, aparte, de alguna manera todas esas máscaras que se llaman el yo son reemplazadas por una voz que nos trasciende, ¿no? Que es la voz del ser, de la vida, como vos dijiste, ¿no es cierto? O que se abre ese espacio. Y cuando nos abrimos a ese espacio, bueno, no estamos más solos, estamos acompañados por esa voz también, ¿no? Que nos lleva y que a veces nos hace decir cosas, por ejemplo, en las constelaciones, que nos abrimos a esa voz, y ustedes me lo pueden explicar mejor que yo. ¿Qué pasa en ese momento que las voces internas se abren y reciben otra voz? Entonces, ¿tú habías pensado el libro antes de escribirlo, o fue en ese momento que estabas tan conectado cuando se te formuló ese relato? Pregunta difícil, perdón. También se me puede hacer preguntas fáciles. No sé, es muy extraño. Tú sabes, porque en tu libro del artista como buscador espiritual, pues, pero ¿cómo se hacen las cosas? Y en verdad, ¿cómo se hace un libro? Y en verdad no tengo la respuesta.
Se van haciendo solas. Se nos hace. ¿Cómo se nos hacen? Sí. Y Jung decía que él se sentía guiado. Yo creo que para él es muy cierto, porque su conexión con los sueños, con sus guías, con lo que le decían, era muy franca. Yo no tengo esta sensación, pero sí un poquito la sensación de que es como... En algún libro puse que Mozart estaba muy agradecido a los dioses porque le dictaban la música. Para mí esto es un gesto de humildad, no soy yo, son ellos los que me dictan la música. Y a continuación decía, y estoy muy agradecido a los dioses porque cuando me dictan la música lo hacen al estilo mozartiano. Pero todos tenemos nuestra tarea, nuestra obra, qué sé yo, la que sea, y somos artistas. Toda vida es una obra de arte o de artesanía, y algo se va cociendo siempre adentro en la dirección de lo que nos importa, de lo que miramos. Así que a veces me preguntan, ¿y cómo has escrito los libros? Y tampoco sé muy bien, porque yo no soy uno que se sienta en la silla y dice voy a escribir un libro. No sé. Tú eres así, porque tienes el oficio de escritor y es tu oficio. En mi caso es, qué sé yo, son ratitos, no una disciplina. Venga, sigue. Yo soy de las tuyas. Que yo soy de las tuyas. La disciplina es un valor súper admirado. Ya que estamos, les quería cambiar la palabra, porque no es disciplina, es la práctica. ¿No es, perdón? La práctica, el hecho de hacerlo, no es la disciplina, es el hecho de hacerlo. Bueno, la práctica, como quien medita como práctica, ¿no? Claro, tú tienes el oficio, ¿no?, de escribir. Claro, el oficio es una palabra mucho más bonita, ¿no?, que la disciplina, que viene como atravesada por unas sensaciones extrañas. Tú, el libro... De repente me tiré por un lado. El libro Bailando Juntos, tú se lo dedicas a Bert Hellinger y dices una cosa muy linda, que yo la tengo anotada acá, que dices: con sentida gratitud a tu entrañable ser y a tus atrevidas enseñanzas. Y se me antojaba que eso era algo como que también se podía decir de ti, ¿no? Y pensaba en algo que me trae mucho, como lo que tú escribes, que tiene que ver con esto de el derecho al atrevimiento, ¿no? Como el atrevimiento como posibilidad de que las cosas ocurran, ¿no? Porque en el sí a la vida, que es tan hermosamente está contado como un sí a la vida con todo lo que trae, no es posible sin un estado activo, ¿no? Eso como que me venía. Y el atreverse es ese estado en el que estás como en una actitud que permite que la vida pase, ¿no? Entonces es una palabra que me gusta mucho y que también te la quería agradecer, lo de atrevido. Atrevido, además aquí en Argentina se dice como muchas veces con mucho, ¿no?, como atrevido, y a veces tiene como otra connotación, y sin embargo el atrevimiento es tan posibilitador, ¿no? Como quiero ser cada vez más atrevida. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Por supuesto. No, pero muy breve, porque esto ayer y antes de ayer me llevaron a radios y a hablar, y al final uno se aburre porque uno repite, ¿no? Y repetí mucho un aforismo de un filósofo, Cioran, y Cioran decía que la mayoría de la gente no se atreve a sufrir para dejar de sufrir. No se atreve al viaje de entregarse a lo que sucede para sentirse plenamente vivo también.
Así que se necesita atrevimiento para, yo creo que para mirar de frente a la vida tal y como es. Y me parece que abordajes como las constelaciones no hacen otra cosa, sino acompañar a la persona para que a su ritmo pueda mirar de frente a las cosas que sucedieron, a las cosas tal y como son. Y con suerte y con un poquito de proceso, dejar de oponerse a ello. Renunciar a las posiciones de sufrimiento que están fundamentadas en la oposición a lo que fue. Y por eso le quería poner discípulos de la realidad también, ir lentamente a hacerse discípulo de lo que es, porque yo creo que la verdadera fuerza viene de este atrevimiento. Así que por eso también yo creo que cuando nos visita la adversidad no nos gusta, pero mucha gente luego con el tiempo se da cuenta de cuánto le regaló la adversidad también, porque nos desnuda de viejas vestiduras que ya se quedaron estrechas y nos hace más atrevidos. También porque con suerte sabemos que podemos y con menos suerte nos instalamos en posiciones que configuran el paisaje del sufrimiento humano, pues, el victimismo, qué sé yo, el enojo crónico, el espíritu vengativo, el caminar hacia la muerte, que sería más una cronificación de lo depresivo, qué sé yo, un excesivo hedonismo para algunas personas también, como huida. Okay. Cuando los voy escuchando, me van generando cosas. Quiero agradecerte mucho lo que dijiste, lo que decís, porque se genera un espacio dentro mío diferente y me puedo relacionar con ese espacio interno diferente. Y la mirada de las constelaciones o la mirada al sistema y la mirada al fenómeno sin hacer un juicio del fenómeno, simplemente mirándolo y describiéndolo. Esto que vos decís todo el tiempo es lo que es lo que hay, como dicen en España. Es esto lo que hay, nos toca esto. Y cuando nos resistimos, nos duele tanto, nos genera tanta tristeza, tanto dolor, y es más fácil. Vos lo decís tan lindo que parece que fuera sencillísimo. Y vos decís, hablas de un pequeño proceso. No es un pequeño proceso. Es un proceso, es un trabajo intenso. Él hablaba de la disciplina, que no es disciplina, que es un hábito. Es como empezar una dieta. Es como lavarse los dientes y recordar que uno se tiene que lavar los dientes. Es hacer un cambio profundo. Es darse cuenta de que uno, si nació con rulos, va a tener rulos siempre, y que tiene que hacer algo todo el tiempo para modificar ese rulo. Es un trabajo. Tú no necesitas escribir un libro, tú eres un libro. Y además tienes algo, o sea, algo de ay, se me olvidó el nombre. Ahora lo digo. Este poeta, ¿cómo se llama? Que murió hace poco. Se parece él. Pasemos a otra cosa, chicos. Uruguayo. Galeano. No, Galeano no. Bueno, no importa. No importa. Ya me va a caer. No, Benedetti. ¿No? Sí, es verdad. Que tiene eso de la... Sí. ¿Vieron que Se Benedetti parece- también tenía esa? Se parece un poco, sí. Sí, que tiene los ojitos... Y tiene el bigote. Y hay gente que tiene los ojitos que sonríen. Pero los ojitos sonrientes. Tienes ojitos sonrientes. ¿No?
Vaya boludez, ¿no? Que paré a decir, No, pero no, bueno. no. Así soy. Nos vamos conociendo. Soy esto. Bueno, gracias por el piropo. Pero alguna vez quiero trascender de alguna manera que quede, como los dibujos de las cuevas, ¿viste? Quiero dejar algo escrito, alguna vez quiero. Está bien. Tengo mucho deseo. Está bien, te autoimprimes en el papel. Hago estampita. Recién cuando hablaste de este espacio interno, ahí estamos todos en ese espacio interno. Estamos acá los cuatro y todos ustedes también tienen ese espacio y desde ahí creo que cuando nos empezamos a conectar desde ahí no hace falta escribir un libro, ¿no? Que a veces uno escribe el libro porque está solo y piensa de que, bueno, que puede ayudar a abrir otros esos espacios cerrados, ¿no? Pero creo que, bueno, no, lo que yo me había quedado enganchado también, que no dije, que me acordé ahora, que quería decirlo. En el otro libro, a ver cuando aparezca la tapa, van a ver que dice abajo algo de la fortaleza. Dice, ganar fortaleza y abandonar el sufrimiento. Esto es una frase de la editorial, no es de Joan. Joan quería poner algo de un abordaje psicológico y espiritual, creo, en su primer momento, y después dudaba, y eso me preguntó a mí, si ponía espiritual o existencial. Porque es muy interesante, también lo explica en el libro, el sentido que le das a la palabra existencial. Retomás no solamente la tradición de los existencialistas de la posguerra, y también retomás la línea que viene del budismo zen, ¿no? De la existencia, la nada, el vacío, el sufrimiento, etc. Pero también lo que estás planteando ahí es qué somos o qué estamos haciendo en esta vida, cuál es el sentido. Y justamente esto del sentido de la vida, que planteás como creo que es el cuarto o el quinto trastorno, ¿no? El sexto. El sexto, perdón. De los que hay, ustedes fíjense que no dice el pensado de la vida, no dice el sentido de la vida, que no es solamente una manera de decirlo, tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con otro tipo de sabiduría que llega a los relatos, que llega a los mensajes, que es la sabiduría del corazón. Y olvídense del corazón como metáfora New Age, no. Piensen en el corazón como un cerebro de sentimientos, con neuronas de sentimientos. Yo pasé por algunos problemas cardíacos y les digo que cuando te tocan el corazón, te tocan la manera de sentir, que sentís diferente después. Y el libro hace mucho hincapié en esta parte existencial, y no es que la contrapone, sino que la agrega al gran desarrollo que tenemos emocional, romántico, para verla, y que nos fijamos y nos apegamos a muchos pensamientos e ideas. Él toma el sentido de existencia, casi como en el budismo se toma el vacío, que no es el vacío por vaciar, es justamente el abrirse al que pueda llegar, ¿no es cierto? Bueno, esto es ese espacio que vos hablabas y es lo que genera tu libro, aunque yo lo diga intelectualmente, perdón, Joan. Pensaba en esto también, en un momento en el libro dices como algo de cambiar como las preguntas, ¿no? Para que algo pueda efectivamente abrirse, ¿no? Como está diciendo, ¿no? Como decía, ¿dónde te duele la vida? Si lo cambio por ¿dónde dueles a la vida? ¿No? ¿Dónde dejas de hacerle bien a la vida? Como me parecía que estaba muy bueno esto de transparentar unos mecanismos que parece que son pasivos, ¿no? Pero que en realidad son activos, porque son activos en su impedir, ¿no? En el impedir que la vida ocurra. Por tanto, nada, es como vivir más cerca de la muerte que de la vida, ¿no? Y eso como también cuando hablas del victimismo, ¿no? Como algo que por momentos te puede llegar a
a irritar o que no, o algo del no comulgar, ¿no?, con eso, a mí me genera también mucha carga. Y por esto, ¿no?, porque parecen como posiciones pasivas, ¿no? Y en realidad son posiciones muy generadoras muy activas para lo negativo, ¿no? Yo te vi en el taller me acuerdo, una chica que estaba en un lugar de víctima tipo a la millonésima potencia y con mucha gracia, porque la verdad que tiene gracia, y entonces te puedes permitir como ciertas cosas por la gracia. Tú esto ya lo sabes, no te lo estoy diciendo yo, no es nada nuevo. Y no trabajaste con ella y además como que la dejaste como si fuera bueno, negra, qué sé yo. Llénate, no, claro, como si algo de quédate con la frustración o quédate con, ¿no?, como con el, ya, quédate con ese sufrimiento como si de tanto quedarte algo se puede agotar, ¿no? Como esa sensación medio, ¿no? Como algo también de dejar como ¿qué se hace con el victimismo? Te hago esa pregunta, ¿no? Otra pregunta fácil y además se la tiro a él porque yo me echo como un lío mientras hablaba. Bueno, tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. No sé. Yo no tengo... Yo a veces le digo a la gente, se te nota un gran talento para el victimismo. Me parece un talento también. No todo el mundo sabe. Hay gente que tiene un talento especial. Hay gente que tiene un gran talento para el orgullo. Hay gente que tiene un gran talento, qué sé yo, para ser invisible. Somos personajes andantes. Y yo, no es mi estilo sacar la espada y decirle a la gente que debería de ser distinto, incluso con su propia neurosis. Al fin y al cabo la neurosis es algo que estamos necesitando para caminar mientras no tenemos otras alternativas. Y no sé si en este libro o en otro, creo que aquí pongo en Decir sí a la vida, digo, qué bien pensada está la vida, porque cuando nos hiere también nos permite generar defensas ante el dolor. Y tener defensas no es un gran problema, no es necesario. Si no tuviéramos defensas en la infancia, probablemente muchos ya no viviríamos, porque a veces la vida o los padres o lo que sucede nos azota con fuerza. Podemos defendernos. Así que yo soy respetuoso con las defensas. Pero también es muy válida la pregunta de necesitamos defendernos cuando el peligro ya pasó. Y es ahí donde viene el ejercicio de autoconfrontación también con este argumento, con esta narrativa, con esta defensa, con este lugar, qué sé yo, me hago bien a mí mismo, hago bien a los demás. Yo creo que a veces yo soy respetuoso con las defensas también porque la defensa no deja de ser una lealtad muy profunda hacia el pasado y especialmente muchas veces hacia los padres. Es como si les dijéramos aún a los padres, por amor a vosotros, yo me mantengo en la posición que aprendí con vosotros. Así que esto es muy gestáltico también, de señalar a las personas, mira un poco cómo estás usando algo que no parece necesario, pero aquí te sirve. En Gestalt a veces a las resistencias se les llama asistencias, estamos asistidos por las defensas. Y yo creo que para irlas abandonando se necesitan los dos brazos gestálticos también. Uno es el de la confrontación y el otro es el del apoyo, el del acogimiento también. Y también hay que saber de que yo siento un respeto profundo hacia
que cada persona está muy bien organizada a cada momento y hace siempre lo que puede y que todo tiene su momento. Y a veces el victimista necesita agotarse en su victimismo. Una vez en un trabajo, no recuerdo bien cómo era, pero la propia persona estaba en un espacio constelativo y su actitud era la de uno que se tira al suelo y el mensaje que manda con esta actitud es: bueno, si me quisieras me levantarías, si me quisieras vendrías a mí. A veces es una trama que observamos, de que uno le sigue diciendo a los padres: si me quisierais me levantaríais. Pero a veces he visto que los padres van a levantar y entonces el hijo se aparta para tumbarse un poquito más allá y le sigue diciendo a los padres: si me quisierais me levantaríais. Porque si uno es levantado no puede seguir jugando el juego de me tenéis que levantar. Entonces, obviamente amplifiqué la vivencia de cuánto este era su defensa, su juego. Entonces, como él se resistía a salir de esta actitud, entonces dije: yo creo que es un buen momento de que todos menos él hagamos una pausa. Y él puede permanecer tirado en el suelo. Y luego lo retomamos, pero haz el favor de quedarte donde estás. Y cuando volvimos él ya no estaba en el suelo. Así que a veces cambiamos por cansancio, cambiamos porque no da frutos nuestra estrategia, cambiamos porque nos hartamos de sufrir. Pero quiero decir algo también. Bienaventurados los que sufren de victimismo y de una posición down porque quieren flotar un poquito más. Y a veces son más bienaventurados ellos que los que sufren de una posición up. ¿Cómo se logra que uno que está tan orgulloso de sí mismo como defensa también aterrice en otro lugar más verdadero de sí mismo, por ejemplo? Así que decía una persona que Juan Carlos conocía, Pancho Uneus. Sigue vivo Pancho Uneus, ¿no? Sí. Y coleando. Sí, es que Pancho Uneus creó la editorial Cuatro Vientos de libros de Gestalt en Chile. Y él decía: me caen mejor las personas que están down que las personas que están up. Así que bueno, pero no. Aprendí de un terapeuta italiano también, de Paolo Quattrini. Él decía: un terapeuta nunca debe crear las condiciones para ser frustrado. ¿Y cómo se crean las condiciones para ser frustrado? Queriendo algo del otro. Entonces, sí. Espectacular. Yo no sé hasta qué hora dura esto. ¿Te puedo Porque ¿Puedo preguntar algo? Sí, pero me estoy sintiendo un poco víctima de mi vejiga. Pero yo creo que aguanto un Y del poco. frío. De la vejiga y del frío. Dale. Tengo dos preguntas. Dos. Una tiene que ver con esto que estaban hablando del victimismo y vos decís una frase que es fantástica: me rindo. A mí me encantaría que cuentes un poquito esa frase. ¿Qué significa cuando vos decís dile, me rindo o me entrego? A veces decís, que es más fuerte todavía. Y la otra, hablas de dar y recibir. Y nosotros acá hablamos mucho de dar y tomar. Y hay como una diferencia entre recibir y tomar. Y entonces también quería que me lo expliques. ¿Hablo de recibir en serio? Yo no Te sé. juro que está escrito. Sí, pero
Solo para ser un poco distinto de los demás. Porque a veces yo soy anticanónico. Listo, ya. Soy anticanónico Bien, me y encanta. antidogmático. No, me rindo. Me rindo, me parece un mantra necesario en la vida. Porque no nos quedará otra. Juan Carlos habló de la pérdida de su mujer. ¿Cabe otra actitud que la que decir me rindo ante la gran voluntad? Así que a mí me parece que hay una dialéctica en la que estamos todos cabalgando, que es entre la voluntad propia y la voluntad de la vida. Y yo creo que solo los ignorantes o los que han vivido poco creen que solo se hace la propia voluntad, porque en algún momento es otra voluntad la que actúa. Mucha gente sigue peleada porque la gran voluntad le designó a estos padres y no a otros. O mucha gente está peleada porque murió un hermanito. Pero yo creo que es tan curativo cuando uno puede desarrollar una actitud más humilde, que ya viene descrito en el lenguaje espiritual. Hágase tu voluntad y no la mía. Es un mantra en sí mismo curativo, cuando no es fatalidad, cuando no es dejar en manos de la vida nuestro camino, pero yo creo que la vida es soberana y el mantra básico es el asentimiento. Me rindo a lo que la vida ha querido, aunque sea distinto de lo que yo hubiera deseado. Y también le puse el libro Decir sí a la vida, porque en mi experiencia terapéutica no hay problema en las personas o en los sistemas familiares que no empiece con un no. El ser humano se eleva por encima de la realidad diciéndole: no deberías de haber sido como has sido, debería de haber sido diferente. Así que me parece tan importante lo que yo llamo trastornos del asentimiento, que en lenguaje constelativo sería trastornos de la inclusión, pero no solo de la inclusión de las personas, sino de la inclusión de los hechos tal y como decidieron ser. Y cuando, por ejemplo, una madre no logra sentir a que su padre, cuando tenía 2 años, se fue, por ejemplo, y se instala en una actitud de enojo constante, luego lo que vemos es que energéticamente no logra tomar claramente su lugar de madre o de pareja. Y esto sería también lo que ya sabemos en constelaciones: cuán importante es que las personas, si es posible, estemos en el lugar que nos corresponde. Pero lo digo de manera muy tímida en el libro, pero yo creo que hay una jerarquía de los 3 órdenes del amor. Yo creo que el primero y más importante es la inclusión. Y la inclusión ni siquiera es un orden sistémico, es un orden existencial. La misma Gestalt y muchos abordajes espirituales nos vienen a decir que aquello que no le hacemos espacio luego nos persigue. Y en cambio aquello que somos capaces de acoger en nuestro interior nos hace libres. Ya lo decía San Agustín también: ama, porque es el pasaporte, y luego haz lo que quieras, eres libre. Así que yo creo que también que en un trabajo terapéutico, en una constelación, casi siempre encontramos esto, que aún se necesita un movimiento de decirle sí, o me rindo, o así lo tomo, principalmente porque oponiéndome me va peor, y porque la oposición genera que nos debilitamos energéticamente y tenemos dificultades para tomar el lugar que nos corresponda. Y cuando los padres, por ejemplo, no están claramente en su lugar, el hijo no satisface espontánea y naturalmente sus necesidades. Y ahí vienen los trastornos en el intercambio entre el dar y el recibir. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es dar o recibir? No lo sé. Parece que tomar es más activo y recibir es más pasivo. Pero
pero recibir es más humilde también. Y tomar es más egocéntrico. Así que las cosas tienen muchas lecturas, no lo sé. Lo que sí sé es que los hijos que han dispuesto unos padres que están más claramente en su lugar se manejan mejor con el equilibrio en el intercambio, en sus relaciones en general. Tienen un sentido de justicia retributiva, ni se exceden en egoísmo, ni se exceden en altruismo, sino que sienten más claramente la medida justa de las cosas. Y no tienen estos enredos que luego se convierten en bailes en la pareja complicados, del tipo, qué sé yo, si me quisieras me darías más, así que tienes que darme más. Pero cuanto más me des, no lo voy a tomar porque a mí lo que me interesa es seguir reclamándote. Entonces, y esto en el ámbito de las relaciones humanas, en la pareja o en la amistad o en el trabajo, es fuente de conflictos infernales porque generan mucha frustración e incluso violencia también, porque parece que no tienen escapatoria. Así que llámese de dar y tomar, dar y recibir, las dos cosas en mi opinión están bien, conviene manejarse con amor, quizá, con justicia, aunque la justicia es una idea humana. No, en la casa de Dios no existe la justicia, en la casa de la realidad no existe la justicia. Pero también este libro, Decir sí a la vida, pues está inspirado. Claro, ¿cómo se crea un libro? Pues uno toma cosas de aquí, toma cosas de allá, y a mí me inspiró mucho una frase de Spinoza que dice: realidad y perfección son la misma cosa. Y entonces uno se pregunta, uno que es capaz de decir esta frase, ¿qué estará viviendo para poder decir esta frase? Y entonces uno empieza a pensar. Y también Spinoza, por ejemplo, es uno que arriesgó completamente su pertenencia a la congregación judía. Lo echaron. Sí, se sufrió una expulsión, un destierro, un exilio. Pero fue uno que prefirió quedarse con su vivencia de las cosas que no someterse a ideas ajenas. Yo creo que fue uno que llegó muy lejos en el viaje y puede decir esta frase. Así que, bueno, luego también explico más de que los trastornos de la necesidad que generan complicaciones en el intercambio generan problemáticas de presencia. La víctima no hace presente su fortaleza. Qué sé yo, el orgulloso no hace presente su humildad. Empujamos a las sombras áreas muy significativas de nosotros mismos. Por eso yo creo que también correspondería que hubiera un orden de inclusión de lo interno, no solo de los otros, sino porque dentro de nosotros hay muchas voces. Entonces, somos tan amorosos y grandes con nosotros mismos para darle lugar al nerviosismo antes de la charla. Y por qué no, que sea bienvenido. También forma parte, o darle lugar a lo que sea que quiera venir. Así que esto también iría en sintonía con ser más verdadero con uno, no pretender ser distinto de lo que uno es a cada momento. De hecho, Nietzsche, el filósofo, yo creo que hizo la gran proclama que luego influyó mucho en las corrientes del movimiento humanista, y la gran proclama es llegar a ser lo que eres, pero ahora, porque es ahora que está ocurriendo. Y luego lo que digo, claro, también la narrativa es muy importante, es que nos contamos lo que nos conviene. Nos contamos además lo que confirma nuestra posición en el mundo, pero claro, lo que nos contamos también hunde sus raíces en todo lo demás. Y por eso también explico en el libro que, claro, el mejor relato es el no relato. Lo que pasa es que es un imposible, excepto si eres, qué sé yo, no sé,
¿Alguien conoció a alguien que esté exento de relato? Yo solo conocía a una mujer que se llama Amma. Amma es la única persona que he visto ahí, a 4 metros, que pensé, ahí no hay nadie. Es como si estuviera completamente libre de sí misma, como si estuviera vivida por otra cosa que no es ella. Es como si no hay relato, no hay trama. Pero la mayoría de la gente vivimos en el relato. Pero ya que vivimos en el relato, podemos ocuparnos en construir relatos que abran puertas de vida en lugar de cerrar puertas de vida, que construyan en lugar de destruyan. Relatos que le digan al otro, tú también eres yo, en lugar de decirle, tú eres distinto. Relatos que renuncien a la idea tan infantil de buenos y malos. Yo he dicho a veces de que una vez en la televisión, 5 minutos. Las preguntas con la gente, si querés, por ahí escuchamos los relatos de ellos también. Me acaban de mandar que tenemos 10 minutos. Ok. Y siempre que estoy diciendo lo más importante me interrumpen. Ahora por tu culpa se van a quedar sin saber lo que... Nada. Nada. Ya lo dije, lo importante ya lo dije. Dale. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna pregunta? Mira. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo lo que me pregunto muchas veces es si tiene pensado escribir un libro sobre Gestalt. Yo soy gestaltista y a mí me gusta mucho Claudio Naranjo. Realmente Claudio Naranjo ha aportado toda una parte de la espiritualidad a la Gestalt y en el caso suyo aporta mucha filosofía a todo lo que escribe en los libros que yo he leído sobre constelaciones. Entonces muchas veces me pregunto cuándo viene un libro de Joan Garriga sobre Gestalt. Tengo 6 sobre el tema. Bueno, acá en Argentina no. Lo que pasa es que no me olvidé de ponerles terapia Gestalt. Bien. No es mi camino la disciplina académica, la corrección de enfoques, así que no me atrevo pero sospecho que lo que escribo es muy gestáltico, entre líneas. Yo me refería a un manual de la Gestalt, así No, como la vieja y novísima Gestalt, pero de mira, Joan Garriga. No, ¿para qué escribir un manual de la Gestalt si hay 30? Y también las editoriales me han perseguido para que escriba un libro sobre constelaciones familiares. Solo de pensarlo bostezo. No es lo que me mueve. No tengo estabilidad para la sistemática. A mí me gusta el cuento. Sí, así que otros lo hacen muy bien. Y Claudio, por ejemplo, tenía el don de sistematizar, de integrar y de ser enormemente erudito y poético. Así que... Pero, a Rodolfo. A ver qué me vas a preguntar, Rodolfo, porque la última pregunta que me hiciste... A ver. La última pregunta que me hiciste, Rodolfo, fue en una presentación del libro, creo que era Vivir en el alma. Ah, sí. Tengo que hacer una confesión. La noche antes de esta presentación no dormí en toda la noche. En España lo llamamos irse de juerga. Entonces no había dormido en toda la noche y yo pensaba, Dios mío, y tengo esta presentación, ¿y qué voy a decir? Y tú estabas también. Sí. Yo descubrí que no haber dormido te deja en un estado de desapego espontáneo, de desapego espontáneo,
Así que fluyó la cosa. Y luego va Rodolfo, que ahora va a preguntar algo, y me dice, la pregunta creo que fue, ¿y qué es Dios? Al final de todo. ¿Cómo? Al final de todo tu relato ya. Sí. Y seguro que contesté algo interesante. Muy interesante y está grabado eso. No. Yo quería preguntarte ahora por el no a la vida. En realidad no a la vida, porque decirle sí a la vida en aquellos aspectos, la vida es como muy grande. Entonces, en aquellos aspectos en los cuales nos va bien, es fácil decirle que sí. Ahora, cuando en mí digo que no, por ejemplo, qué sé yo, a una relación con el dinero. ¿Una relación con? A la relación con el dinero, por ejemplo, no tomo cualquiera. Yo le puedo decir sí en el sentido de existe, me hago cargo, no responsabilizo a nadie, pero no le digo ese sí y también le digo no, esto así no me gusta, no lo quiero. Y entonces ese no tiene una fuerza que me impulsa a hacer terapia, constelaciones, lo que sea. Es como que decir sí a la vida es como que después me da un poco de miedo a no mover en cuanto a superar las cosas. En general, la mayoría de nosotros, si estamos asociados con la terapia, trabajamos más con los no a la vida que con el sí. Por eso realmente tu libro es fantástico en el sentido de darle otra mirada a esto, ¿no? No, pero yo concuerdo, creo que concuerdo contigo en el sentido de, qué sé yo, no me gusta algo, no quiero que las cosas sean de esta manera. Y estos noes también ocupan un espacio, también a estos noes les digo sí, también forman parte de mí. Sí. Y luego, por supuesto que nos levantaremos mañana y haremos todo lo posible para que las cosas sean de la manera que nos hace bien, que nos gustaría, que caminamos en la dirección de lo que nos mueve. Queremos transformar la realidad también para que se ajuste a nuestros deseos. Queremos tener un hijo. Claro. Eso no significa decirle no a la vida. No, esto significa voy a tratar de que la vida se parezca mucho a lo que deseo. Y cuando la vida no se parece a lo que deseo, en mi opinión, es mejor hacer el proceso para desembocar en un lugar que uno mira atrás y dice, sí, a esto también le hago espacio. Pero en el trayecto hay muchos noes, obviamente. Qué sé yo, fallece un ser querido y ya lo dicen los libros de textos, muchas veces hay una negación. Esto no está ocurriendo. O a esto le digo que no, ¿por qué esto me ha tocado a mí? Está la queja, está el enojo, está el resentimiento, está un enfado profundo, gritos telúricos a veces porque Dios o quien sea, ¿por qué esto? Pero lo que yo defiendo, y lo defiendo también por lo que aprendo en el camino terapéutico, es de que conviene ir haciendo el proceso para que llegue un momento que uno diga, ok, así lo tomo como parte de mi camino y esto también engrandece mi corazón aunque fuera tan doloroso. Es decir, si alguien conoce la manera de decirle sí a la vida de inmediato a todo lo que sucede, es que es un santo, es un santo, pero gritamos, no, claro que sí, claro que sí. Y luego también, esto es importante porque a veces cuando hablo de estas cosas hay gente que lo toma por el sentido de la pasividad, de la fatalidad, de la impotencia, para nada. Es decir, hay dos audacias ahí, una la de
la de caminar en la dirección de lo que queremos. Y la otra audacia es la de sintonizarnos con lo que sucede, aunque sea distinto de lo que no queremos. Y luego la vida decide. Y todo el rato suceden cosas que no queremos. De repente, qué sé yo, te caes al salir a la calle. Uno no quería esto. Y te vas a decir, a molestar. O recibes un mail de alguien que te toca las narices. Y dices, pero yo preferiría que no me tocaran las narices, pero ahora a esta persona se le ha ocurrido, mejor que pasen 3 días y no estés con la sensación de me ha tocado las narices. Y si la sensación sigue, haz algo con ella. Entonces llamas al amigo y le dices, mira, esto que me tocaba tanto las narices te lo devuelvo íntegro. Por ejemplo. Así que, no sé. Bueno, muchas gracias. A nadie le preocupa mi vejiga, ¿no? Últimas dos. Ellos van a contestar las preguntas en un momento. Bueno, dale, venga. No me quiero sentir culpable, que te hagas pis encima, digo. A veces lo hago. En principio quería preguntarte, y por ahí también adhiero al libro de Juanca, que lo nombraste, ¿cómo se hace para tener un no relato en situaciones de abuso? No, el no relato no es posible. Es decir, solo para los santos o los iluminados. Una situación de abuso es una situación no deseada. Es una situación donde uno está viviendo algo que no necesita, que no desea y que no le hace bien. Entonces tendrá que lidiar con esto. Y penosamente muchas personas que vivieran situaciones de abuso construyen un relato autoculposo. Y por ejemplo es un relato que no abre puertas de vida porque encima de algo que sucedió que no necesitaba, luego este algo lo estoy usando o relatando de manera que me sigue golpeando más a mí mismo. Así que obvio que a veces hay que reconstruir el relato. Y el relato significa reconocer la posición de cada quien. Y por ejemplo significa reconocer, yo soy pequeño y soy inocente. Y no correspondía que yo tuviera esta vivencia. Así que la culpa es íntegra de otra persona. Y por respeto también a esta persona permito que la cargue íntegra y recupero mi inocencia. Y también hay relatos de posibilidad y hay personas que vivieron cosas y dicen, ya que viví esto, para mí algo no será posible. Entonces, muchas terapias trabajan para reconstruir los relatos también. Las terapias narrativas, las creencias. Así que en cualquier situación de adversidad conviene también mirar los relatos. A veces son relatos muy locos. No sé a quién le decía que hace años, en una entrevista con una mujer, una entrevista terapéutica, de repente escucho que dice, es que si mi jefe no me reconoce, prefiero morirme. Es brutal esto, es un relato muy extraño. Entonces hay que meterse ahí. Y entonces, pero el relato va acompañado también de cómo la persona construye su vida emocional, sus sombras, de cómo fue su infancia y aprendió el intercambio y cuánto fue reconocida o no. Y si los padres no le podían reconocer porque a lo mejor estaban más pendientes de sus necesidades que de la necesidad de la hija. Y qué sucedió en la vida de los padres que impedía que los padres pudieran estar disponibles. Así que, por eso lo que propongo en esta parte del libro, que es el mapa de los trastornos, también es hablar de los órdenes del amor y ampliarlos un poquito, pero también ofrecer un mapa muy sencillo, muy sucinto de dónde enfocamos los terapeutas, en qué área.
Y hay terapias existenciales que se concentran en los trastornos del asentimiento, que su norte es la sexualidad y la muerte, porque son nuestros grandes poderes que rigen la vida, y donde estos poderes han rozado a la persona o a la familia, potencialmente hay problemas con el asentimiento. Pero hay terapias sistémicas que se concentran en el lugar, en las jerarquías, en las estructuras. Y hay terapias como la psicoanalítica, el deseo, la necesidad, cómo se satisfizo. Las terapias humanistas se centran más en cómo nos presenciamos, cómo nos reconocemos a nosotros mismos. Luego están las terapias narrativas y luego, por último, terapias también del sentido. La logoterapia, el gran terapeuta de la terapia del sentido es Viktor Frankl, que también es un ejemplo maravilloso de que se usa tanto, que está un poco manido ya, pero de que él logró probablemente asentir a experiencias terribles que le tocaron y luego construir una vida con sentido. Así que a veces también es importante preguntarse, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué? Aunque yo digo que la espiritualidad en el sentido más aterrizado posible es la conexión no solo con los padres, sino con el espíritu, la fuerza que hay detrás de los padres y que simbólicamente es el espíritu creativo que tomó, o el fuego de la vida que tomó a nuestros padres a su servicio para darnos la vida. Y ahí estamos amparados no solo por lo humano, sino por lo trascendente. Así que, bueno, okay. Bueno, este aplauso significa un final. Ha sido un gesto de respeto a mi vejiga. Nada, gracias infinitas. Y nada, gracias también a todos. Todo lo bueno.